Popol Vuh. Capítulo 20. La creación humana. Cuando el mundo aún estaba en medio de la oscuridad, Alom, Caholom, Tzacol, Vitol, Tepeu, Cucumatz, así llamados, terminaremos la obra de crear la humanidad. Que aparezcan los que sustentan, los que nutren, las hijas y los hijos nacidos en claridad. Un poco antes de aparecer el sol, la luna y las estrellas sobre Tzacol y Vitol, ellos discutieron sobre qué se necesitaba para el cuerpo humano. Eran el gato de monte, el coyote, la cotorra y el cuervo, los animales que trajeron mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y mostraron el camino al lugar donde se encuentran estos alimentos. El lugar se llamaba Pashil y Cayalá. Pashil y Cayalá es un lugar abundante, no solamente en las mazorcas, sino también había incontables patashtes, cacaos, zapotes, anonas, jocotes, nances y abundante miel. Las mazorcas amarillas y blancas fueron molidas. Solamente de masa de maíz fueron las piernas, los brazos y cuerpos humanos. Ishmucané le dio 9 molidas a las mazorcas amarillas y blancas. Junto con el agua de masa se formaron las extremidades y la fuerza humana. Así fueron creados 4 hombres. Esto es lo que realizaron Alom, Caholom, Tzacol y Vitol. Los primeros hombres fueron Balam Kitze, Balam Acab, Mahukutaj e Iki Balam. Solo fueron construidos por Alom, Caholom, Tzacol y Vitol, y no tuvieron madre. Estos hombres hablaron, vieron, escucharon, caminaron y pudieron hacer muchas cosas, y eran buenas personas y hermosos. Eran sabios y alcanzaron a ver todas las partes del mundo. Ellos pudieron observar todo lo que hay en el mundo sin importar su distancia. Viéndolos, el Creador y el Formador dijeron: miren y escuchen, hablen y caminen. ¿Se sienten satisfechos? Contestaron los hombres: gracias a ustedes hablamos, escuchamos y miramos. Asimismo, podemos ver lo que está lejos, lo que está cerca, todo lo que hay debajo del cielo y sobre la tierra. Gracias por su creación y formación. Nuestra abuela, nuestro abuelo, muchísimas gracias. Ellos verdaderamente pudieron ver todo, incluso la bóveda del cielo y las 4 esquinas de la faz de la tierra. Al oírlo, el Creador y el Formador discutieron. Su vista alcanza todos los objetos. Eso no está bien. No deben ser iguales a dioses.
Entonces sus ojos fueron opacados por el Creador y el Formador. Como resultado, se puso borrosa la visión de los seres humanos y podían ver solamente lo que estaba cerca.